Mi nombre es Julián Herrera y a mis 71 años, mi única hija me miró a los ojos y me dijo: «Papá, hemos decidido que ya no te necesitamos». Esas palabras cayeron como una losa sobre mi alma, justo después de haber financiado su carrera de arquitectura, de regalarle la casa de sus sueños, el coche del año y de sostener económicamente a toda su familia durante más de una década. Pero Sofía, mi hija, ignoraba un pequeño detalle. Yo era el ingeniero de su mundo financiero, el arquitecto de su prosperidad, y estaba a punto de retirar los cimientos, de cerrar cada cuenta, cada tarjeta y cada privilegio que ella, en su soberbia, creía que le pertenecían por derecho. ¿Se imagina usted la escena? Después de 45 años al frente de mi propia constructora, de levantar un patrimonio desde la nada, de negarme 1000 caprichos para que mi Sofía tuviera la mejor educación, las oportunidades que yo nunca tuve, después de pagarle hasta el último euro de su luna de miel por la Toscana, ella me dice, con una frialdad que congela: «Papá, ya no te necesitamos. ¿Podrías espaciar un poco tus visitas?». Como si yo fuera un vendedor a domicilio, una interrupción en la perfecta sinfonía de su vida. «Es que los niños crecen y necesitan su espacio», añadió, con esa misma voz que usaba de adolescente para pedirme permiso. «Y además, Marcos y yo necesitamos tiempo para nosotros». Marcos, su marido, un abogado corporativo que se creía un titán de las finanzas, asentía desde el sofá de diseño que yo mismo había pagado. Pero aquí viene lo interesante. Mi hija nunca supo que cada euro que ella gastaba, cada lujo que disfrutaba, pasaba primero por el filtro de mis cuentas. Nunca le confesé que la casa donde vivía estaba a nombre de mi empresa, en un usufructo que vencía a sus 45 años. Jamás se imaginó que el coche de alta gama que conducía era un vehículo de mi compañía, ni que los colegios de élite de mis nietos, el seguro médico internacional y las vacaciones de esquí en Aspen, todo, absolutamente todo, pendía del hilo de mi generosidad mensual. Esa noche, en la soledad de mi despacho, revisando los extractos de las tarjetas de crédito que yo mismo le había concedido, tomé la decisión más amarga y, a la vez, más liberadora de mi existencia. Si ya no me necesitaban, iban a tener la oportunidad de demostrarlo. Y créame, la lección de vida que estaba por impartirles iba a costarles más cara que todos los másteres que pagué por ella. Escuché esta historia hasta el final y dígame qué habría hecho usted en mi lugar. Cuénteme también desde qué rincón del mundo me escucha, porque lo que sucedió después le hará replantearse todo lo que cree saber sobre la gratitud y los lazos familiares. Para que entienda la magnitud de mi decisión, debo contarle cómo levanté el mundo que mi hija dio por sentado. Nací en un pequeño pueblo de Córdoba, en una familia de agricultores. Mi padre tenía las manos curtidas por la tierra y mi madre, el corazón lleno de bondad. En casa nunca faltó un plato de comida, pero los lujos eran una lengua extranjera. Cuando acabé la escuela, mi padre me dijo: «Julián, si quieres ser ingeniero tendrás que pagártelo tú. Nuestras manos solo saben de siembra y cosecha». Y así lo hice. Durante 6 largos años, trabajé de día en la construcción y estudié de noche. Dormía lo que podía, subsistía a base de café y de un hambre voraz por un futuro diferente. Mientras mis compañeros se iban de fiesta, yo me quedaba estudiando planos a la luz de un flexo. Cuando me gradué, era el mejor expediente de mi promoción, pero también el hombre más cansado que pueda imaginar. A los 26 años conocí a Isabel, el amor de mi vida. Ella era delineante en la misma empresa. Tenía una inteligencia brillante y una sonrisa que podía desarmar al hombre más duro. Nos casamos 2 años después, con lo poco que teníamos, pero con la certeza de que juntos construiríamos un imperio. «Julián», me dijo en nuestra noche de bodas, «vamos a darles a nuestros hijos todas las puertas que nosotros encontramos cerradas.
Y vaya si cumplimos esa promesa. Cuando nació Sofía, yo ya había fundado mi propia constructora. Trabajaba sin descanso, de lunes a domingo. Isabel era mi pilar, mi socia silenciosa. Llevaba la casa, cuidaba de Sofía y por las noches me ayudaba con la contabilidad de la empresa. Sofía creció en una burbuja dorada, un mundo que yo solo había visto en las revistas. Los mejores colegios, clases de ballet, de hípica, de violín. Todo lo que yo había anhelado, ella lo tuvo antes de saber pedirlo. Recuerdo que a los 18 años, cuando le regalé su primer coche, un utilitario seguro y fiable, su primera reacción fue: «Papá, gracias, pero el de mi amiga Clara es un descapotable». Siempre había algo más, algo que otro tenía y que ella sentía que merecía. Y yo, en mi afán por ser el padre perfecto, corría a dárselo, creyendo que compraba su felicidad cuando en realidad estaba financiando su ingratitud. Pero todo esto era solo un ensayo para lo que vendría después. La verdadera prueba llegó durante la enfermedad de mi Isabel. Un cáncer fulminante nos la arrebató en 8 meses. 8 meses de infierno en los que moví cielo y tierra para salvarla. Los mejores especialistas, tratamientos experimentales, viajes a Houston. Liquidé una parte importante de mis ahorros, pero habría quemado mi fortuna entera si eso le hubiera dado un día más de vida. ¿Y Sofía? Apenas pisó el hospital. «Papá, tengo entregas finales en la universidad», me decía. «Me deprime ver a mamá así». Era su otra excusa. Una noche, mientras velaba el sueño de Isabel, una enfermera me dijo: «Señor Herrera, es usted un ejemplo de devoción. Su mujer es muy afortunada». ¿Afortunada? La palabra se me clavó en el pecho. Le hablé de mi hija, de su ausencia. «Es joven», me consoló. «A veces no saben cómo afrontar el dolor. Pero los que se quedan, los que aguantan la mano hasta el final, esos son los que de verdad importan». Y yo me quedé, solo, sosteniendo la mano de mi esposa hasta su último suspiro. Una madrugada, Isabel despertó con una lucidez inesperada. «¿Estás, Sofía?», preguntó con un hilo de voz. Tenía una guardia, mi amor. Le mentí para no romperle el corazón. «Julián», me susurró, «cuando yo no esté, cuida de nuestra niña, pero enséñale el valor de las cosas. Enséñale que la vida no es un regalo, es una conquista». Fueron sus últimas palabras. Murió esa misma noche, en mis brazos. Sofía llegó 3 horas tarde. «¿Por qué no me avisaste?», me increpó, como si la culpa fuera mía. Tenía el móvil en silencio. Se justificó. Y con ese silencio se rompió algo entre nosotros para siempre. Después del funeral, la vida siguió. Yo me refugié en el trabajo para no ahogarme en la pena, y seguí siendo el proveedor infalible. Pagué el resto de su carrera, su máster en el extranjero, y cuando se graduó, organicé una fiesta por todo lo alto. Quería que Isabel, desde el cielo, viera a su hija convertida en una gran arquitecta. Sofía llegó del brazo de Marcos, su novio abogado, y lo primero que dijo fue: «Papá, el catering es un poco sencillo, ¿no?». En la graduación de Marcos contrataron a un chef con estrella Michelin. 2 años después se casaron. La boda fue un evento faraónico que me costó una fortuna. Una finca en la Toscana, 300 invitados, un vestido de París. Yo pagué el 70%, sus suegros el 30%. Y aún así, ella me dijo: «Papá, no podemos quedar por debajo de la familia de Marcos». Durante mi brindis, con la voz rota, hablé de Isabel, de mis sueños, de cómo le entregaba mi tesoro más preciado al hombre de su vida. Sofía me abrazó y me susurró: «Gracias, papá, eres el mejor». En ese momento, iluso de mí, creí que todo había valido la pena, pero no. En realidad, en ese momento yo dejé de ser su padre para convertirme oficialmente en su patrocinador. Y a partir de ahí, la escalada fue imparable. Los nietos, Mateo y Lucía, llegaron para multiplicar los gastos. No eran solo caprichos, eran inversiones en su futuro.
Como decía Sofía, el colegio bilingüe era crucial para su desarrollo neurológico. Las clases de esgrima, de chino mandarín y de robótica eran estímulos necesarios en la primera infancia. La palabra gracias desapareció de su vocabulario, sustituida por la palabra necesito. Lo más doloroso no era el dinero, ¿sabe? Era la indiferencia. Mis visitas se convirtieron en interrupciones, mis llamadas en un trámite. Los domingos en su casa, yo me sentía como un mueble antiguo, uno valioso, pero que ya no encajaba con la decoración moderna. «Papá, no hace falta que vengas cada domingo», me dijo un día. «Necesitamos descansar. Descansar de mí». El año pasado, por mi 70 cumpleaños, esperé todo el día su llamada. A las 10 de la noche sonó el teléfono. «Ay, papá, perdona, se nos ha pasado por completo. Hemos tenido un día de locos. Mañana te llamamos». Ese mañana nunca llegó. Y así llegamos a la tarde que lo dinamitó todo. Fui a su casa sin avisar, solo para darles un abrazo a mis nietos. Sofía me abrió la puerta con cara de fastidio. «Papá, ¿no avisaste que venías?» No sabía que necesitaba cita previa para ver a mi familia. Respondí. Marcos apareció detrás. «Julián, ¿qué tal?», dijo, sin una pizca de afecto. Me quedé en el umbral como un extraño. Mis nietos me saludaron desde dentro, pero no salieron. Era evidente que tenían órdenes. «Bueno, solo traía esto para los niños», dije, entregándole una bolsa. Ella la tomó sin mirar y se quedó ahí, esperando a que me fuera. Esa tarde, volviendo a casa, lo comprendí. Yo ya no era su padre, era una obligación, un cajero automático con fecha de caducidad. Y un mes después me comunicaron oficialmente mi despido. Me citaron en su casa, serios, como para una junta de accionistas. «Papá», empezó Sofía, «hemos llegado a la conclusión de que necesitamos nuestro espacio como familia nuclear». Familia nuclear. ¿Y yo qué era? ¿Un electrón suelto? ¿Un residuo del pasado? Significa, intervino Marcos, que preferimos que las visitas sean más organizadas para no interferir con las rutinas de los niños. Yo era una interferencia. «Ya viviste tu vida, papá», remató mi hija. «Déjanos vivir la nuestra». Y entonces soltó la frase definitiva. «Papá, hemos decidido que ya no te necesitamos». Silencio. Un silencio denso, irrespirable. «No me necesitan. Ya somos adultos, papá», añadió. «Ya podemos solos, independientes, con la casa a mi nombre, el coche de mi empresa y los colegios pagados por mí». Pero lo que me destrozó fue la mirada de alivio en el rostro de Marcos. Se habían librado del viejo. Me levanté. «Está bien», dije. «Si es lo que quieren, está bien». «Sabía que lo entenderías, papá», dijo Sofía sonriendo. «Oh, sí, lo había entendido. Había sido comprensivo toda mi vida. Y ahora, por fin, había comprendido que era el momento de dejar de serlo. Y créame, lo que vino después fue mi obra maestra. Esa misma noche, en mi despacho, desplegué el mapa financiero de sus vidas. Cada cuenta, cada tarjeta, cada póliza. Todo llevaba mi firma. Todo dependía de mi voluntad. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Si mi hija quería ser independiente, yo iba a concederle el deseo. Al día siguiente realicé 3 llamadas. La primera, a mi gestor del banco. «Buenos días. Quiero cancelar inmediatamente todas las tarjetas de crédito asociadas a mi cuenta a nombre de Sofía Herrera». «¿Está seguro, don Julián?» «Nunca he estado más seguro». La segunda fue a mi abogado. «Prepara los papeles para la transferencia de la propiedad de la casa de mi hija. Ponla a su nombre, pero con una hipoteca a mi favor por el valor total de mercado. Si quiere independencia, que la pague». La tercera fue al colegio de mis nietos. «A partir del próximo mes, los recibos deberán ser abonados directamente por los padres». Durante la semana fui desmantelando el andamiaje, el seguro médico privado, el leasing del coche, la cuota del club de campo.
Cada llamada era un alivio, un acto de recuperación de mi propia dignidad, y el lunes siguiente, a las 7 de la mañana, sonó el teléfono. Era Sofía, desesperada. «Papá, ¿qué has hecho? He ido a hacer la compra y me han rechazado todas las tarjetas». «Buenos días, hija», respondí con calma. «Ah, eso, las cancelé. Como ya no me necesitáis, supuse que tampoco necesitabais mi dinero». Silencio. «Papá, ¿no entendiste?» «No, hija. Creo que por primera vez he entendido perfectamente. Queréis ser independientes. Pues enhorabuena, ya lo sois». «¿Y ahora qué hacemos?» «No sé. Es vuestra vida independiente. Supongo que tendréis que aprender a vivirla. Papá, por favor, tenemos que hablar». «Lo siento, hija, pero las visitas ahora son con cita previa. Llámame la semana que viene y veo si tengo un hueco». Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija y me sentí libre. Las semanas siguientes fueron un asedio. Llamadas, mensajes de Marcos pidiendo ser razonables. Hasta mis nietos me llamaron. «Abuelo, mamá está muy triste». El abuelo también ha estado muy triste, cariño. A veces los mayores necesitan aprender lecciones. Un sábado se presentaron los 4 en mi puerta. No los invité a pasar. «¿En qué puedo ayudarles?» «Julián», dijo Marcos, «ahora sí, sin tutearme. Creo que me ha habido un malentendido». «No», respondí. «El malentendido duró 30 años. Esto de ahora es la realidad». Lucía, mi nieta, preguntó: «Abuelo, ¿por qué ya no podemos ir al club?» «Porque el abuelo ya no lo paga, mi amor. Ahora tienen que pagarlo papá y mamá». La cara de mi hija era un poema. Les dije que las visitas se coordinaban con antelación y cerré la puerta. Supe que habían tocado fondo cuando recibí la carta de un abogado. Le respondí, a través del mío, que todas las cuentas estaban a mi nombre y que si querían acciones legales, yo también estaba preparado para reclamarles cada céntimo invertido en ellos durante la última década. Nunca más volví a saber de ese abogado. Un domingo lluvioso, Sofía vino sola. Estaba empapada, con los ojos hinchados de llorar. La dejé pasar, se sentó en el sofá y se derrumbó. Me contó cómo su mundo se había venido abajo. El préstamo para pagar el colegio, el cambio a un seguro médico inferior, la venta del coche, las guardias de fin de semana de Marcos. Nos dimos cuenta de que no eras el problema, papá. Sollozó. El problema éramos nosotros, que no sabíamos valorar nada. ¿Y qué esperas que haga? Le pregunté. Que nos perdones y que vuelvas a ser nuestro padre, nuestro abuelo. La miré largo rato, a la mujer que me había descartado de su vida. Las cosas no volverán a ser como antes, Sofía, le dije. Si quieren que yo vuelva, será bajo mis condiciones. Saqué una hoja de mi escritorio, mi propio pliego de condiciones. Primera, os visitaré cuando yo quiera. Segunda, mis nietos vendrán a mi casa todos los sábados, sin excusas. Tercera, cualquier ayuda económica que yo os dé será reconocida como lo que es, un regalo, no una obligación. Cuarta, Marcos me tratará con el respeto que le debo. Y quinta, si alguna vez volvéis a insinuar que no me necesitáis, desaparezco de vuestras vidas para siempre. ¿De verdad nos vas a hacer firmar un contrato?, preguntó llorando. No, le dije. Vas a decidir si quieres una familia o prefieres seguir siendo independiente. Aceptó. No tenía otra opción. Los primeros meses fueron tensos, pero poco a poco la dinámica cambió. Mis nietos descubrieron a un abuelo que les enseñaba a plantar un huerto, que les contaba historias de su juventud. Sofía y Marcos aprendieron a vivir con menos y descubrieron, para su sorpresa, que eran más felices. Aprendieron que el dinero que yo les daba era un privilegio, no un derecho. Hace poco Mateo, mi nieto, me dijo: «Abuelo, en el cole hay un viaje de esquí. Papá y mamá dicen que te lo van a pedir, pero yo no quiero.
Tú ya pagas nuestro colegio. Yo voy a buscar un trabajo para pagármelo. Con 12 años. En ese momento supe que había ganado. Le pagué el viaje, por supuesto, pero no como una obligación, sino como un premio a su madurez. Había criado mejor a mi nieto en 6 meses que a mi hija en toda una vida. Mi cumpleaños, hace un mes, fue el más feliz que recuerdo. Sin lujos. Una tarta casera, unos regalos hechos a mano por los niños. Papá, me dijo Sofía, este año no podemos regalarte nada caro, pero te regalamos lo único que importa, nuestro tiempo, nuestra presencia y nuestra gratitud. Y por primera vez sentí que era verdad. Antes, yo era un cajero automático. Ahora, como me dijo mi nieta el otro día, ahora eres un abuelo de verdad que nos da cariño. Y a usted, que me ha acompañado hasta aquí, le pregunto, ¿cuántas veces ha permitido que le falten al respeto en nombre de la familia? Yo aprendí a los 71 años que el amor no es incondicional. Exige una sola cosa a cambio: respeto. Si siente que en su familia le tratan como a un proveedor, nunca es tarde para cerrar las cuentas. No por venganza, sino por educación. Yo perdí una hija cómoda y gané una hija agradecida. ¿Y usted qué prefiere? Cuénteme su historia. Dígame si también cree que la dignidad no tiene precio y que el respeto es la única herencia que de verdad importa.